Hola Creative Lover, bienvenido. En este video te enseñaré cómo pintar un impresionante efecto de piel de cocodrilo, o incluso también podría ser un caparazón de una tortuga, o quizá hasta la piel de una serpiente. Quédate hasta el final y escríbeme en los comentarios ¿qué pintarías con esta técnica? Comenzamos. Para este tutorial utilicé pintura que había preparado para otros trabajos y reutilizaré este lienzo de 18 por 24 pulgadas. Los colores de pintura que utilicé son azul, morado, naranja, rojo, blanco, negro y verde. En la descripción del video te dejaré el enlace de cómo preparar la pintura para practicar esta técnica. Utilizaré un vaso para hacer el vertido. Colocaré la pintura en el vaso deslizándola por el borde del mismo para crear capas de pintura. Siguiente paso, vierte la pintura en el mismo punto con movimientos muy cortos y lentos. Observa. Después de vertir la pintura, extiéndela moviéndola de un lado a otro. En esta ocasión no cubriré totalmente el lienzo. Si tú deseas, puedes cubrirlo totalmente. Después de extender la pintura, me sorprendí al ver que utilicé una combinación de colores muy vivos. Sin embargo, surgieron estos tonos como resultado. Así que después de analizarlo muy bien, me inspiré e imaginé la piel de cocodrilo y puse manos a la obra. Paso número 4. Para eso utilicé dos elementos clave: aceite de silicón y un peine de dientes abiertos. Si no lo tienes, no te preocupes, puedes improvisar con un palillo. Coloca el aceite de silicón en un plato y luego sumerge las puntas del peine en el aceite y después colócalo sobre la pintura. Repite 2 o 3 veces el mismo paso sin volver a meter el peine al aceite. En este caso lo haré de forma ordenada para lograr el patrón que tiene la piel de cocodrilo. Observa. Mientras avanzo en este proceso, quiero pedirte un favor que me ayudaría muchísimo. Como sabes, crear contenido de calidad lleva tiempo, esfuerzo y recursos. Y me encanta compartir mi experiencia contigo. Te puedo asegurar que le pongo amor y pasión. Me encantaría que me apoyes de una manera muy sencilla. Interactúa con mi contenido, ya sea dando un me gusta, compartiendo, comentando o incluso sugiriéndome temas para mis futuros videos. Tu apoyo me ayudaría mucho a seguir creando y mejorando. Me hace saber que lo que hago no es en vano. Así que, ¿qué dices? ¿Estás dispuesto a ayudarme a seguir adelante en esta aventura? De antemano, gracias por apoyarme. Continuamos. Ve cómo las células crecen y el efecto se va intensificando. Estoy segura que no vas a poder evitar sentirte impresionado al ver el resultado. Espero que hayas disfrutado de este tutorial, que te sea útil y te inspire para tus futuras creaciones. No dudes en dejarme un like si te ha gustado. Déjame un comentario si tienes alguna pregunta o sugerencia para mí. Recuerda que el acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video. Pero hasta entonces tú ya sabes que fluya la creatividad.